Es muy gratificante e interesante encontrar literatura que nos ayude a ampliar nuestros conocimientos, nuestros pensamientos en el tema del liderazgo. La quinta generación, tu última oportunidad, el título de este libro, donde el licenciado Guillermo Zúñiga realmente nos regala una hermenéutica de Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16, donde se nos presentan 5 momentos, 5 etapas a lo que él llama las 5 generaciones. Comenzando muy temprano, el dueño de la finca o del viñedo sale tipo 5 o 6 de la mañana a buscar personas que quisieran laborar en esa tarea. Los contrata, se ponen de acuerdo en darles su requerimiento, su sueldo, su salario, en fin, y luego sucesivamente en diferentes horas del día hasta llegar a la hora 5. De ahí la quinta generación, porque fueron 5 etapas, fueron 5 grupos de personas. He entendido teológicamente que esa tiene una interpretación soteriológica, quiere decir de la salvación. Como los judíos, que fueron el pueblo de Dios, se le dio la oportunidad, creo que entrarían las primeras 4 generaciones. Pero luego nosotros, los gentiles, los que no estábamos dentro de ese plan de los judíos, fuimos alcanzados por la gracia de Dios. En los últimos tiempos, desde la era cristiana hasta cuando venga el Señor Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar lo más preciado: la gracia de Dios, la salvación eterna. Y ahí es donde choca a la revelación, al paradigma, a la cosmovisión humana, y donde entra en choque de pronto la justicia humana con la justicia divina. ¿Cómo es posible que personas que han pasado todo el día o toda su vida descalificadas, ya sea por moralidad, por aspectos físicos, intelectuales, principalmente en Latinoamérica, que se nos hace difícil ingresar a un estudio por ese contexto socioeconómico, sociofamiliar? Hay personas que se han sentido descalificadas toda la vida, no tienen estudio o tienen poca escolaridad, tal vez no tienen un apellido de fama, no tienen la economía, y de pronto hay personas que se descalifican a sí mismas por su aspecto físico. Podríamos creer que son la quinta generación. Pero allí está el Señor. Recuerden ustedes el principio que dijo Jesús: si las piedras van a hablar, o más bien las piedras hablarían si nosotros permanecemos callados. Y eso es lo que ha sucedido. El pueblo judío le ha dado la espalda al Señor, y de pronto aparecemos nosotros los gentiles, nosotros los que no somos judíos, de pronto no calificamos porque no tenemos esa sangre física real judía, pero su gracia nos alcanza. La aplicación que el licenciado Guillermo Zúñiga hace al liderazgo actual es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque así nos suele suceder a nosotros también, dejando a un lado la salvación eterna. ¿Qué es lo que sucede en nuestra casa? ¿Qué es lo que sucede en el estudio? ¿Qué es lo que sucede en el trabajo? Las diferentes áreas o los escenarios donde los seres humanos nos desarrollamos y donde se exige el liderazgo. Todo requiere tener incidencia e influencia para alcanzar objetivos, sueños, metas. Pensando en el campo eclesiástico, la iglesia, ¿cómo necesitamos líderes? Líderes que le crean a Dios, que han sido marcados por sus padres, que han sido marcados por la sociedad, que han sido marcados por personas a las cuales ellos estaban esperando que les aplaudieran en la vida. Ahora el Señor los alcanza, como dice la Escritura: no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Vemos tantas historias, por ejemplo, en el Antiguo Testamento: Rahab, descalificada, una mujer inmoral. Los judíos se han de ver puesto como las primeras generaciones que encontramos en Mateo 20 a murmurar, a criticar. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo judíos, cómo es posible que nosotros, viviendo toda una vida de moralidad, y esta mujerzuela se le tome en cuenta para entrar a la genealogía del Señor Jesucristo? Así, una y otra vez encontramos historias impresionantes donde la gracia, donde la justicia, donde el amor y, como dicen otras versiones, la bondad de ese dueño de la finca, de ese viñedo, así lo quiso: tomar a estas personas que solo una hora trabajaron. Sin embargo, su recompensa fue grande. Te bendigo, agradezco también la vida de este prolífero escritor guatemalteco, Guillermo Zúñiga, que nos ha estado desafiando con una serie de títulos que en lo personal me han bendecido. Y una vez, es una herramienta que a mí me ayuda como líder latino, como líder guatemalteco, como líder de una iglesia, Lluvias de Gracia, a pensar
que no debo descalificar a los de la quinta generación, a estas personas que física o emocional o intelectualmente parecieran no dar la talla. Sin embargo, es un llamado, según el libro nos lo plantea, a ver el corazón. Es lo que sucedió en el caso de David. Ahí estaba Eliab, que era el hermano mayor, y sus sucesivos hermanos. El más pequeñín, el que no calificaba. Sin embargo, él podríamos decir que fue el de la quinta generación, porque Dios vio su corazón. No tenía la estatura, no tenía el físico, ni su propio padre pensaba que él podía calificar para algo tan digno. Sin embargo, Dios dijo, Él es. Y creo que Dios está trayendo ese mismo llamado a la quinta generación. En nuestros últimos días se está levantando una generación donde las personas no están dando muchos centavos por ellos. Pero lo que sí puedo decirles es que Dios y tú mismo debes creer que tú eres de la quinta generación. Porque el problema no es lo que la gente dice de ti, lo que tú digas de ti mismo. Te bendigo, créele al Señor y que este libro en sus 5 capítulos impacte en tu corazón para que te bendigan a ti, a los tuyos y que tú también levantes a otros.